Hola, soy Alba García Campano, soy alumna de cuarto curso del doble grado de Trabajo Social y Sociología y hoy vengo a hablar sobre María Zambrano y para un trabajo de clase para la profesora María José del Pino sobre la asignatura Relaciones de Género. Y bueno, pues María Zambrano, bueno, no espera, mejor que os lo cuente ella, ¿no? Hola, soy María Zambrano, nací en Málaga, aunque muy pronto comprendí que mi vida no estaría ligada a un solo lugar. Porque bueno, Madrid, Segovia y de nuevo Madrid fueron espacios que no solo marcaron mi biografía, sino también mi forma de pensar, ya que crecí en un entorno donde la cultura no era un adorno, sino una forma de vida. Lo que hizo que desde muy temprano pues entendiera que pensar no era repetir lo que otros decían, sino empezar a cuestionarlo todo, incluso aquello que parecía pues más evidente. Y quizás por eso desde niña llegué a decir, bueno, que quería ser caballero, pero no como una fantasía infantil, sino como una forma simbólica de expresar el deseo a la libertad, de no estar limitada por el destino que la sociedad pues había escrito para mí y para todas las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujer. Y precisamente desde ahí entré pues en el mundo de la filosofía. Empecé a estudiar filosofía en, en Madrid en 1924, donde me formé con figuras como José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y otros maestros del pensamiento español. Y aunque bueno, no compartía mucho su idea de razonamiento. Y bueno, pues claro, desde el principio mi posición no fue de una simple discípula, porque bueno, aunque aprendía de ellos muchísimo y los admiro mucho, pues bueno, también discutía mucho con su idea del racionalismo dominante que defendía pues que la razón podía explicarlo todo, pues bueno, ya que en aquel momento España vivía una crisis profunda marcada pues por la pobreza, la desigualdad y necesidades pues urgentes pues de transformación social. Y en ese contexto me empecé a preguntar algo que atravesaría toda mi obra, que es hasta qué punto la razón moderna es suficiente para comprender la vida humana sin reducirla o empobrecerla. A partir de ahí empiezo a alejarme del racionalismo positivista, porque considero que la razón moderna, aunque poderosa, es insuficiente, ya que no puede explicar la totalidad de la experiencia humana, especialmente aquello que tiene que ver con el dolor, la guerra, el amor o la pérdida. Y por eso propongo una forma distinta de pensamiento, que llamo razón poética, que no es la negación de la razón, sino su ampliación, porque intenta unir pensamiento y vida, concepto y experiencia, lógica y sensibilidad, entendiendo que la poesía no es un adorno literario, sino una forma de conocimiento tan válida como la filosofía o la ciencia, especialmente cuando éstas se muestran pues incapaces de captar lo humano en su complejidad. El siglo XX no permitió pensar desde la calma, ya que la historia irrumpió con violencia a través de la Guerra Civil Española, donde colaboré con el bando republicano en actividades culturales y donde mi vida personal también cambió profundamente al casarme con Alfonso Rodríguez Algave. Y bueno, aunque pronto todo esto se vio atravesado por el exilio que comenzó en 1939,
y que no fue simplemente un desplazamiento geográfico, fue también la pérdida del suelo que me sostenía, ¿no? Mi estabilidad, mi familia, mi tierra. Entonces pues la inestabilidad abordó completamente mi vida y tuve que reconstruirme constantemente. Pasaron también por países como Francia, México, Cuba, Puerto Rico, Nueva York, Roma o Ginebra. De modo que el pensamiento dejó de ser teoría abstracta para convertirse en una forma de supervivencia. Y es precisamente en ese exilio donde mi filosofía se profundiza, porque empiezo a reflexionar sobre Europa no como símbolo de progreso, sino como un espacio en crisis moral e histórica, ya que las guerras han demostrado que la razón moderna no ha impedido la destrucción, sino en algunos casos incluso la ha acompañado, y por eso empiezo a defender la necesidad de humanizar la historia, entendiendo que la historia no es lineal, ni tampoco progresiva, sino que está hecha de rupturas, repeticiones y conflictos, y que si no se le devuelve su dimensión humana, se convierte en un mecanismo de destrucción. Al mismo tiempo, en ese pensamiento, pues también aparece mi reflexión sobre las mujeres, donde planteo que la mujer no debe ser entendida desde una igualdad abstracta que la copie del modelo masculino, sino desde una experiencia distinta del mundo, aunque esto no está escrito, o sea, no está exento de tensión, porque esa idea de diferencia puede ser interpretada hoy como un poco esencialista y problemática, pero recordemos que los tiempos no eran los mismos. Mi pensamiento no es un sistema cerrado porque puede ir cambiando, puede ir evolucionando con los tiempos y por la historia. Y bueno, pues con el paso de los años mi obra empieza a ser reconocida muy lentamente y finalmente regreso a España de mis amores, en 1984, por fin. Aunque ese regreso no fue pues, un retorno completo, pero bueno, algo es algo. Porque quien ha vivido el exilio nunca vuelve del todo al lugar del que partió. Y es aquí donde se cierra la voz de María Zambrano, pero no su pensamiento, que sigue abierto. Ahora, hablando como Alba, aquí es donde, pensando en todo lo que plantea María Zambrano, me surge una idea que me parece muy importante hoy en día. Porque muchas veces vivimos en una sociedad donde parece que hay que ser constantemente objetivo, racional, eficiente, como si mostrar emociones fuera sinónimo de debilidad, como si sentir demasiado nos hiciera menos válidos o capaces, y eso genera una especie de presión por ocultar lo que somos realmente, que es seres humanos. Y en ese sentido me parece que su crítica al racionalismo es muy acertada, porque nos recuerda que no somos máquinas, que no funcionamos solo a base de lógica o rendimiento, sino que también pues tenemos miedo, dolor, deseo, fragilidad, y que todo eso no es un fallo del ser humano, sino parte de su estructura. Pero al mismo tiempo también es importante no caer en el extremo contrario, porque no se trata de rechazar la razón, sino de entender que la razón sola no basta. Es decir, que necesitamos una forma de pensamiento que no expulse lo emocional, sino que lo integre. Y ahí es donde su idea de razón poética cobra sentido, porque intenta precisamente eso, pensar sin negar la vida.
Y por eso también, en vez, o sea, más que elegir entre razón o emoción, quizá la cuestión es otra. Y es por qué hemos construido una idea de ser fuerte que obliga a ocultar lo que sentimos, cuando en realidad eso también forma parte de lo que somos. Además, quería hacer otro apunte que me parece especialmente importante. Cuando pienso en todo lo que representa la figura de María Zambrano, porque más allá de sus ideas, que ya de por sí son muy profundas, complejas y muy valiosas, también hay que mirar el contexto en el que esas ideas se hacen posibles. Y en ese sentido no se puede olvidar que ella accede a la filosofía en un momento histórico en el que la universidad estaba prácticamente masculinizada, es decir, un espacio pensado casi exclusivamente por y para hombres, donde el acceso de las mujeres no era lo normal, sino la excepción. Y por eso me parece muy importante no solo lo que ella piensa, sino el hecho mismo de que pudiera llegar a pensar desde ahí. Porque esto no ocurre en el vacío, ocurre porque hay un contexto que empieza a abrirse, mm, aunque sea lentamente, y porque hay también pues una familia y un entorno que pues bueno de alguna manera permite ese acceso a la formación, le da ese apoyo, ¿no? Y esa ayuda, que hombre quiera que no, un apoyo también, porque yo que sé, otras familias pues a lo mejor le hubiese dicho que no estudiase. Y pues bueno, eso también es un apunte a tener en cuenta, porque eso es fundamental, el apoyo o la familia que pues puede cambiar completamente el destino de una persona. Y en este caso concreto, aunque no siempre sabemos todos los detalles íntimos de lo que ocurrió en la vida de María Zambrano, sí podemos entender que sin ese mínimo de posibilidad material y social, pues quizá muchas de sus ideas no habrían llegado a existir públicamente. Y esto me parece clave, porque cuando pensamos en ella como filósofa, tendemos a centrarnos en sus conceptos, ¿no? En la razón poética, el subconsciente histórico, la crítica hacia el racionalismo, pero a veces olvidamos que todo esto depende también de algo anterior, que es el acceso al mismo conocimiento. Y aquí entra algo todavía más importante, que es la transformación social que permitió que mujeres como ella pues pudieran estudiar, como la reforma educativa de principios del siglo XX, que empieza a abrir las puertas a la universidad a las mujeres, aunque de forma todavía limitada y desigual. Y entonces aparece una pregunta que me parece muy fuerte. Si esas condiciones no hubieran cambiado, si no se hubiera modificado la ley, si no se hubiera empezado a permitir el acceso de las mujeres a la universidad, ¿cuántas pensadoras, cuántas escritoras, cuántas filósofas nos habríamos perdido? Porque no se trata solo de un caso individual, se trata de una estructura histórica que decide quién puede pensar y quién no puede hacerlo en público. Y eso hace que la historia del pensamiento pues no sea solo una historia de ideas, sino también una historia de exclusiones. Y por eso, cuando pienso en María Zambrano, no solo pienso en sus conceptos o en su obra, sino también en todo lo que tuvo que abrirse para que su pensamiento pudiera existir. Y bueno, y su conocimiento, porque depende de condiciones sociales, educativas y familiares también, que muchas veces damos por sentadas.